Este es un programa muy especial, un programa que nos puede cambiar la vida a todos. Se lo aseguramos y van a ver por qué. Y estamos como siempre con Pancho Borja. Por lo pronto, presentarles a Bruno Belletini, uno de nuestros contertulios, profesional en Ingeniería Agronómica de la Universidad Earth en Costa Rica, máster en Manejo de Recursos Hídricos del Instituto del Agua de la UNESCO en Holanda. Ha sido promotor de proyectos de permacultura para programas complementarios de agua y saneamiento, gobernabilidad y recursos naturales en países como Costa Rica, Holanda, Líbano, Marruecos, Jordania y Ecuador, con proyectos financiados por varias organizaciones internacionales, y participó en la última Convergencia Mundial de Permacultura que se llevó a cabo en Cuba en 2013. Javier Carrera hace las cosas lentamente, por lo menos come lentamente. Vamos a ver si lo mismo viene al hablar, al tomarse su vasito de agua, etc. Además de investigador, conferencista, practicante en historia. Me parece lindo el decir que uno es practicante en historia. Es gestor de redes sociales, lo que está de moda ahora para la transformación del modelo de sociedad en el que vivimos a un modelo sustentable. Les damos la bienvenida a este programa especial sobre permacultura. Una palabra, Pancho, palabra que pocos habrán oído. La mayoría de gente no conoce lo que es la permacultura. Así me parece. Yo no sé si Bruno puede iniciar definiendo qué es esto de permacultura, que dicen que es el nuevo modelo de vida, que en el futuro vamos a vivir permaculturizándonos. Permaculturalmente. Muchas gracias, Freddy y Pancho, por la invitación. Sí, la permacultura es básicamente crear dentro de nosotros una cultura permanente en nuestros hábitos de vida y en nuestras cosas más cotidianas, como el comer, como nuestras necesidades básicas principalmente. Entonces, nacen países donde, en contextos de escasez de recursos, que por suerte aquí en el Ecuador no lo tenemos, ¿no? Desérticos, especialmente con carencia de agua, y donde se dan cuenta que no pueden depender, sobre todo los agricultores, de demasiados insumos externos. Necesitan comenzar y a empezar con una armonía con la naturaleza para poder producir y para poder alimentarse y ser sostenibles, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, el sector rural, ¿no?, sería uno de los grandes beneficiados con el tema de la permacultura, es donde más hemos trabajado, ¿no? Los diferentes cultivos, digamos, más comunes en el Ecuador, pero también puede extenderse al urbano. Supongo que eso conversaremos. Bueno, y eso es lo que quisiéramos saber, es decir, puede haber un gobierno que se maneje con la permacultura. Puede la familia aplicar la permacultura para la estructura de la familia. Puede haber un colegio, una universidad basado en la permacultura, una forma de vida. Y para ello, antes de continuar y antes de escucharle a Javier que conoce el tema, Javier parecería que es uno de esos personajes extraños que se come los bosques, porque su especialidad es un bosque comible o un bosque comestible. Veamos de qué se trata. Jaime y su esposa llegaron a esta zona hace 30 años, donde todo eran pastizales y potreros. Ahora el verde predomina, el de una diversidad de árboles y arbustos frutales. De especies de frutas, es decir, frutas diferentes 600. Hay como de 6 a 8 hectáreas ahora de árboles frutales, pero mezclados, ¿no? No hay mucho de ninguno. Esta es otra garcinia, otro pariente de mangostino y de madroño. Y es fruta comestible, pero también ahora es famoso porque están sacando una sustancia de la cáscara para la gente no engordarse. Y ya venden en pastillas en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que es bastante común. Y nosotros hacemos mermelada de esta cáscara. Perdón. Este es como zapote, el que encuentran en los mercados, pero es una variedad más pequeña, de pulpa más dulce, que hay en el oriente.
gente compara a veces con manzana, con piña, hasta con fresa. Supongamos 500 árboles en una hectárea. Por 8 hectáreas, 4,000 árboles sale. ¿Y en cuánto tiempo? En 28 años. Hago intercambio de semillas con otras personas y así consigo cosas nuevas. Jaime conserva un oficio que casi ha desaparecido. Antes, cada familia guardaba su mejor producción en un banco, el banco de semillas. Gracias a esto, nosotros hoy podemos comer una rica variedad de alimentos provenientes de todo el mundo. Jaime es uno de los guardianes de semillas que todavía existen. Es decir, la naranja es de Asia, ¿no? El banano también es de Asia. Casi toda la fruta que comemos no es del Ecuador, ¿no? Ni el maíz, ni la quinoa, no son del Ecuador. O si son del Ecuador, son de una pequeñita esquina de Ecuador. La historia de comida es de mover comida de una parte al otro, ¿no? Lo que hay que hacer es manejar una base de datos donde uno sabe el árbol de dónde es originario, cómo es su crecimiento, a veces cada cuánto tiene que estar sembrado. Esto no es solamente salir ahí y sembrar una semilla aquí y otra allá, sino hay que tener en consideraciones cuánta luz requiere, cuánta sombra ya tengo en el sistema, dónde voy a colocar esa planta. También revisar la literatura para ver si este fruto se ha llevado a otros continentes o a otros países y se ha vuelto un problema. Pero como dice el Jaime, la mayoría de los frutos aquí no han significado ningún problema en términos de volverse una especie invasiva porque el sistema es tan diverso que se autorregula. Estos bosques ya terminan más o menos cumpliendo las mismas funciones que un bosque nativo. Aquí pueden vivir tucanes, lobras, lagartijas, culebras. Vamos poco a poco llegando. Un bosque comestible suena como algo raro. Sin embargo, es, según algunos historiadores, la forma tradicional de cultivo de la Amazonía ecuatoriana. Durante mucho tiempo se pensó que en la Amazonía se practicó tal como se practica ahora el sistema de roza y quema, que consiste en botar el bosque, prenderle fuego y después cultivar 1 o 2 años hasta que se agote el terreno. Sin embargo, nuevos estudios, especialmente desde la década de los 90 para acá, han demostrado que la mayor parte de lo que es bosque amazónico, considerado incluso virgen, fue en realidad alguna vez cultivado, manejado por los antiguos pobladores durante miles de años. Y eso es lo que ahora tratamos de rescatar, porque resulta que la permacultura ha estado tratando de hacer algo muy similar desde los años 70 para acá. O sea, ¿cómo es? Desbrozar un pedazo de bosque alrededor de los árboles más grandes y ahí plantar, ¿o qué? Lo interesante es que el sistema todavía existe y alguna gente que nos escucha seguramente lo reconoce. La básica es que yo voy ya con semilla de cultivos de ciclo corto, por ejemplo maíz, lo boto en el bosque sin cortar nada. Luego de que he botado eso, simplemente por dispersión, corto, la maleza baja, entonces eso cae sobre la semilla y yo veo ya los árboles y empiezo entre esos árboles a elegir, este me sirve, este no me sirve, ¿no es cierto? Boto los que no me sirven, los reemplazo con plantas que me sirven, pero nunca boto todo el bosque. Pero parece complicadísimo. Y la semilla crece así nomás. Y claro, crece la semilla. Maizal. Crece el maizal. Sin hacer surcos. Sin hacer surcos ni nada. O sea, es la naturaleza la que decide qué es lo que vive y qué es lo que no vive, un poco. Claro, eso podríamos decir que es una ventaja, ¿no? Pero sí, la semilla germina porque toda esa hojarasca que cae en el suelo amazónico se descompone muy rápido y ahí ya germina, ¿no es cierto? Y la cuestión es que a lo largo de los siglos va cambiando la estructura del bosque hacia un bosque que lo llaman ahora antropogénico. Un bosque que ha sido realmente generado por el ser humano y que tiene niveles de productividad alimenticia mucho más altas que incluso aumentan la cantidad de vida silvestre presente. Lo mismo con el maíz que con cualquier otra cosa, puedo dar una papa también. No, la papa no se da en la Amazonía. ¿Qué otras cosas se da? La yuca. Una vez que ya está creciendo el cultivo anual, yo voy ahí con pedacitos de yuca, camote, papa china y eso empieza a crecer. Pero tú vives así. Yo vivo en bosque comestible. No, para empezar, yo no vivo en la Amazonía. Vivo acá en Tumbaco nomás. Pero el año pasado hicimos ya el primer intento de diseño de un bosque comestible para la zona andina, porque creemos que también es posible hacerlo en la zona andina. O sea, en Tumbaco, en Guayaquil, en Manabí, en cualquier parte del Ecuador, uno podría vivir de bosques que producen comida.
Solo que Porque parece contradictorio, ¿no? Sí, bueno, en Manabí... Profundicemos un poco eso, porque Sí. uno normalmente lo que siempre nos enseñaron es que hay que cortar todo el bosque para sembrar, y que era arar la incompatible tierra, el primero. bosque con la comida. Claro, Y ustedes plantean todo lo contrario. Un ejemplo, digamos, así emblemático de lo que usted menciona es Manabí. Se taló mucha de lo que era bosque para hacer potrero, ¿no es cierto? Entonces, lo que menciona Javier es perfectamente aplicable allá, pero que podemos revertir ese proceso. Es decir, todo lo que es potrero, ¿no? Podemos intentar pensar arborizándolo para que se convierta en un potrero, ¿no? Asociado con árboles. bosque nativo. Exactamente, lo que se llama silvopastura, que adquiere ese nombre. Incluso hay la práctica agro-silvopastura, donde se asocia cultivos como el maíz o como frutas como la sandía, etcétera, árboles y el pasto. Bueno, y estos dos compañeros ciudadanos que nos acompañan no están locos. No están locos porque Naciones Unidas, porque muchas organizaciones internacionales mantienen que la permacultura es el futuro de la humanidad. O sea, creo que deberíamos escuchar esto con atención, ¿no es cierto? Porque todos los ámbitos de la vida se puede aplicar la permacultura. Pero el problema, Pancho, yo creo que es un problema mental. Y hay una frase que ellos usan que es muy buena, que dice lo siguiente, y quisiera ver si podemos comentar esto, que dice: no podemos solucionar problemas con la misma manera de pensar que utilizábamos cuando los creamos. ¿Quién escribió esto? Lo que ustedes ven en pantalla, Albert Einstein. O sea que no es cualquier persona. Es decir, uno tiene que cambiar la forma de pensar para cambiar los problemas que uno tiene. Pero además, más adelante les vamos a enseñar que tenemos muchísimas organizaciones que están viviendo ya con la aplicación de la permacultura. No sé qué reflexión nos sirve esto, el pensamiento de Einstein. Ahora, ¿esto será posible que sea masivo, como que alcance a alimentar a toda la población mundial a través de estos mecanismos? Porque la otra cara de la moneda son los transgénicos, ¿no? Producción masiva, eficiente, con mucho poder de defenderse de las plagas, etcétera, etcétera. Y yo diría que es la otra cara que tenemos ahora. Yo creo que es totalmente posible dependiendo de a qué uno se refiera con masivo. Si uno masivo considera que es la apropiación del mercado alimentario por un puñado de corporaciones, a alimentar a todos es los distinto, claro. habitantes del planeta. Esta es una mejor tecnología, es mucho más masiva porque de lo que se trata es de poder volver hacia el campo, colocar la población de nuevo en el campo, ¿no es cierto? Y dar empleo, que es una cosa que ahora es un problema. Y es mucho más eficiente. Imagínate que cuando tú solamente cultivas un cultivo anual, tienes, digamos, en una hectárea ese cultivo. Mientras que aquí en un bosque comestible, por ejemplo, tenemos, decimos nosotros, hasta 7 niveles, ¿no es cierto? Desde la raíz hasta los árboles más grandes. Es como tener 7 hectáreas de producción en una hectárea. O sea, Entonces, casi como vertical. Es no solo totalmente es horizontal, vertical. mira qué interesante, Es se vuelve vertical. un cubo. Pero Por tenemos supuesto. que ir a un corte en este momento para continuar y reflexionar precisamente sobre este tema apasionante y también sobre qué opinan los ecuatorianos. Salimos con las cámaras hace poco en la provincia del Chimborazo, en Riobamba. Creo que estoy en Riobamba, ¿no? También es Quito, solo Riobamba. A preguntar a los ciudadanos qué prefiere, si la comida producida con agroquímicos, como es la mayoría de la comida que se come en el mundo ahora, o si preferiría una comida orgánica, es decir, como se producía y se comía antes. Veamos lo que dice la gente para poder comentar. Productos naturales porque son más saludables para nuestro cuerpo y nos ayuda a mantenernos de mejor forma. Los químicos, por más que hayan pasado un control para el consumo humano, siempre va a tener alguna repercusión en el futuro. Yo sería mejor que todos
consumiéramos los productos naturales, tanto para nuestro organismo hasta para nuestro bolsillo, porque imagínense, si nos enfermamos, tenemos que gastar dinero. Entonces todo es preferible natural. En cambio, los con químico son productos que pueden ser riesgosos para la salud de uno. Están hablando de que los químicos producen el cáncer, entonces me voy por los naturales. No, yo creo que mientras más sano nos alimentamos es mejor, ¿no? Vamos a tener menos complicaciones, así que yo creo que me iría por lo orgánico. Un producto alterado químicamente, como por ejemplo una fruta, un tomate, no es bueno para la salud. Productos naturales en este caso, o sea, es la alternativa para recuperar la salud, porque estábamos consumiendo totalmente productos con químicos, la totalidad, y parece que recién hay algunas organizaciones que están produciendo productos naturales. Podría pensarse que estamos satanizando a los químicos, ¿no? Y que los químicos, mucha gente dice, es lo que permite productos más económicos, asequibles a la población. Se hablaba, no sé si recuerdas, Pancho, de la famosa Revolución Verde. La FAO dijo, es el milagro del ser humano, que reemplaza a la naturaleza, los químicos van a producir comida para que nadie tenga hambre en el mundo. No se pensaba, al igual que la penicilina, que podía tener otro tipo de repercusiones, pero creo que este es un buen motivo de reflexión, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, porque evidentemente todos preferimos un producto natural, me imagino, por lo menos bueno, 9 de cada 10 personas. Todos no antes, pero ahora no encontramos una persona que no quiera comer natural. Claro, es que es lógico. El tema es, nacen los químicos para exterminar plagas, hacer más eficiente la producción, que las chirimoyas no vengan con gusanitos adentro, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es lo uno por lo otro. Pues, ahora, si podemos, y eso les pregunto aquí a los expertos, ¿podemos comer toda la humanidad productos naturales, maravillosos, sin gusanos, o no? No sé. A ver, yo creo que no es tanto si podemos, es que debemos comer sí, productos eso está naturales, claro. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pero exactamente. todos. ¿No? Entonces, la permacultura se circunscribe dentro de un concepto que se llama salud preventiva, ¿no? Es decir, es mejor ser sanos previniendo, comiendo bien, teniendo una vida, digamos, con buenos hábitos, que lo contrario, ¿no? Ir a la medicina, ir a los médicos para estar sanos. Entonces, la permacultura responde a esa necesidad que la gente ya lo evidencia. Pero tenemos un problema, pues que ante nuestros agricultores nos están ganando aquellos que vienen a decirles, si quieres producir bien y si quieres producir más, necesitas aplicar estos químicos, ¿cierto? Entonces, es de ahí donde un poco lo que decía Freddy, ¿no? Tenemos que empezar en las aulas de clases, en las universidades, a comenzar a cambiar el paradigma de nuestros profesionales o futuros profesionales para que le presenten una alternativa a nuestro agricultor. Por ejemplo, en Chile, donde yo estuve varios años, hace poco, se estaba ya empezando a generar el debate. Los opositores a los transgénicos, por razones ecológicas, de salud, de sustentabilidad, etcétera, etcétera, y los que favorecen los transgénicos por razones de eficiencia, de producción masiva, etcétera. Pero se empezó a hablar también unos contradictores de los transgénicos por motivos económicos. Dicen, no, Chile debería producir sin químicos y no transgénicos para vender esos productos a un mercado elitista mundial mucho más caro. Y que crece sin parar. Y que crece. Entonces, es un tema... Yo creo que es un tema de plata. Vendes 100... Yo creo que es un tema de negocio. Las transnacionales descubrieron una forma de hacer productos más baratos, no importa que enfermen, pero les produce mucho dinero. Pero hay gente... Yo creo que en el fondo hay gente que no. Tema de negocio. No desde el punto de vista ecológico, ni de defensa del ambiente, ni nada, sino el puramente economicista. Dice, muy bien, Chile debe especializarse en productos de calidad, no transgénicos, naturales, para vender a buen precio, no en grandes volúmenes, pero a precio alto. Mira, nosotros en la red de guardianes de semillas tenemos una experiencia que es fabulosa, que voy a tratar de resumirla muchísimo. En pocas descubrimos que compañeros que debían producir arroz orgánico no estaba del todo orgánico, porque ellos, si bien estaban luchando contra las plagas con productos así como ají, cosas así, no lograban reemplazar el abono químico para la producción de arroz. Entonces, investigando, decidimos hacer un experimento y con ellos, en lugar de sembrar con químicos, se sembró el arroz con patos.
patos metidos dentro del arrozal y peces. ¿no es Patos cierto? vivos, no patos vivos, muertos. pues, claro, patos vivos, y una densidad grande. Como dice, los sembramos con patos de Claro, no, primero el arrocito, luego los patitos nadando ahí y peces, chame pusimos ahí, ¿no es cierto? Entran bastantes patos, como 200 patos por hectárea entra más o menos. Entonces, lo fascinante fue que fuimos midiendo al mismo tiempo un arrozal sembrado con químicos y al cabo cuando terminó el cultivo comparamos la productividad y el arroz con patos le ganó en productividad al arroz con químicos. Y la rentabilidad fue 3 veces superior porque además de vender arroz orgánico, que vende mejor, se vende también el pato y el pez. Entonces, en este caso se logró un control ecológico total, ¿no es cierto? No hubo plagas, no hubo ataque de caracol, nada, y se ganó más dinero inclusive. Entonces, sí es más productivo. Hay algo, una infidencia. Cuando estábamos en el corte comercial, Enrique, director que está en el Control Master, nos exigía y les decía a los chicos, a ver, un poco más de ánimo, más fuerza, digan, entusiásmenos. Pero yo no sé si es que es por producto de la permacultura, Enrique, porque lo que noto es que la forma de hablar de ustedes es distinta a la de los políticos tradicionales, por lo menos. O sea, que se enfrentan en el programa y se interrumpen y gritan, y entonces como que nos hemos acostumbrado a no poder hablar de forma tranquila y serena, porque dicen, si no hay conflicto, el programa no vale. Se van a aburrir la gente, o sea, la gente quiere acción, quiere broncas. ¿Viste cómo le dijo? Le hizo pedazos el uno al otro, ¿no es cierto? El otro le dejó callado. Entonces, ¿tú crees que la permacultura... Aquí somos todos pacifistas. No, pero es que yo ya dije, advertí que él es un especialista en slow food. Ajá. Sería bueno decir esto porque se usa en inglés la palabra, no ha sido bien traducida. ¿Qué es esto del slow food que está... Debería haber también un slow work, ¿no? En el gobierno, en la empresa privada. Slow love. ¿Qué es esto del slow? A ver si nos explica, por favor. El slow food es un movimiento mundial dedicado a rescatar la comida patrimonial de todo el mundo, que está en peligro. Y debido a eso entra muchísimo en conjunción con movimientos como la permacultura y otros similares, ¿no es cierto? Y acá en Ecuador también tiene una representación y un trabajo muy fuerte. Estamos tratando de rescatar una de las cocinas patrimoniales más ricas que existen en el mundo y de la cual nosotros mismos ignoramos en realidad. Sí, pero no solo es cómo cocinar, sino es cómo comer. Todo, es bueno, limpio y justo. Pero, y para que sea pero también bueno y limpio, no es la forma de comer, sí. que tienes que comer despacio, que tienes que comer compartiendo, ¿no? O sea, lo contrario al fast food. Sí, claro. Tengo 10 minutos, me tengo que comer una hamburguesa. Ahí tengo que echar una cuña. Tenemos que hablar en el Ministerio de Cultura porque estamos haciendo un atlas gastronómico patrimonial del Ecuador, así que nos gustaría mucho tener tu criterio sobre esos temas de ahí. Es que la manera de comer... Ya te llamaremos. La manera de cómo comemos... Eso quisiera que veas un poco. Sí, ¿Cómo se come en la permacultura? La manera... Ese es otro programa, yo creo. Poco, escaso. Vengo con gusto si lo hacen. Bueno, la manera de comer es el primer, digamos, indicio en cómo es nuestra salud. Si comemos despacio, si compartimos, si conversamos con los que están en nuestra mesa, nuestra digestión va a ser excelente. Si apagamos la tele. Totalmente. Pero apagamos los celulares. Después del programa, por favor. Le prenden, encienden a las 10:30. Exactamente. Cuando se acabe el programa. Y si comemos a la misma hora. Esos son consejos, ya que hablamos del ancestral, que siempre nos lo recuerdan las abuelas en Manabí. Coman a la misma hora. Dime una cosa, Bruno. ¿Cambiaron la vida ustedes con la permacultura? Es decir, ¿tú tenías una forma de vivir distinta o desde chiquito siempre tuviste esta forma de...? A diferencia de Javier, yo no soy de la gran ciudad, soy de una ciudad pequeña que es Bahía de Caracas. Tuvimos hábitos mucho más relajados, digamos, creo yo, que la gente que vive en ciudades más grandes. Pero un tiempo en mi vida sí viví a 1000 por hora, ¿no? Viajando mucho, qué sé yo, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Y eso yo noto que, digamos, afectó mi salud. Al regresar a vivir a Ecuador y específicamente Manabí, pude darme cuenta de que lo que había olvidado, que estaba recordando ahora, ¿no? Era básicamente la salud, ¿no? La fuente de salud, el comer bien y el saber comer. Yo no soy de una ciudad grande, soy de Tumbaco. Y ahí somos muy nacionalistas. De un barrio de una ciudad grande. Pero sí, a mí sí me cambió la vida, porque yo crecí en el valle, entonces no era con la vida de la gran ciudad, pero yo me sentía muy perdido en la vida hasta encontrar esto. Cuando encontré la permacultura, conecté con inquietudes que había tenido desde la adolescencia.
Y desde ahí sí, yo puedo decir que vivimos una vida, todos los que practicamos permacultura vivimos diferente. No es una cosa del otro mundo, no es que somos marcianos, es que realmente nos preocupamos mucho más de la calidad de lo que comemos. Sabemos la enorme variedad que tenemos para comer, que es una cosa diferente. Y hay organizaciones, grupos. Sí, por supuesto. Y es lo gracioso. Ecuador, en realidad, en otros países es considerado como una potencia en temas de agroecología y permacultura, pero dentro del país no lo conocemos tanto. ¿Tiene algo que ver con la macrobiótica, con el vegetarianismo? No, bueno, pero hay permacultores macrobióticos, vegetarianos, carnívoros. No sé si conocen la dieta paleo, ahora que también está de moda, que es volver a la dieta paleolítica. Hay de todo eso. Lo importante es que produzcamos, y esa es la gran clave de la permacultura, que la humanidad puede producir y alimentarse y al mismo tiempo proteger el entorno, regenerar, que ya no es solo la sustentabilidad, básicamente. Sí. Y que ahora no es solo sostenernos donde estamos, porque estamos muy mal. O sea, si lo dejamos así nomás al planeta, nos vamos para abajo. O sea, hay es que regenerar, hay que regenerar, esa es la palabra clave. Hay que alimentarnos regenerando. ¿Qué se está haciendo en Bolivia? ¿Qué hacen los aymaras? ¿Practican la permacultura o vienen haciendo lo que ahora le dicen permacultura desde hace siglos? Para ello vamos a invitar de inmediato a Fernando Guanacuni, uno de los grandes pensadores bolivianos y latinoamericanos, y también a uno de los hombres que más conoce de permacultura en el Ecuador, a Miguel Tors, que enseguida, con el profundo agradecimiento a Bruno y a Javier por estar en esta primera parte del programa. Enseguida continuamos con este nuevo término que posiblemente modifique la vida de la humanidad si es bien aplicado, la permacultura. Volvemos con el programa y nos acompañan desde este momento Miguel Torsque, guarandeño, trabaja en permacultura desde hace 10 años, inició su aprendizaje en la red de guardianes de semillas. Ha dado más de 200 talleres alrededor del Ecuador en temas relacionados con la agroecología, permacultura y tecnologías apropiadas. Realizó su certificación como permacultor en Aprovecho Educational Center, Oregon, Estados Unidos, donde también aprendió sobre sistemas de combustión eficientes de leña rocket. ¿Qué será lo de leña rocket? Me da curiosidad. Actualmente es parte del equipo de ecodiversidad de los Andes ecuatorianos Ninayacu. A propósito de la permacultura, antes de nada, nació en Australia, es así, por los años 70 más o menos, es originaria de ahí. Bueno, ese dato me habían dicho. Fernando Guanacuni. No diría que ha hecho Fernando Guanacuni, sino que es lo que no ha hecho. Este filósofo aymara boliviano latinoamericano estuvo, ¿cuántos años en China? 3. 3 años. 3 años en el famoso monasterio de Shaolin y es gran instructor de Kung Fu. Kung Fu, cinturón negro de Kung Fu. Un aymara en un viaje que yo creo que debemos invitarle a un programa especial a Fernando porque tiene una vida mágica realmente, en la que unieron la filosofía china con la filosofía aymara para entender lo que es el sumac camaña, que es, como dicen en aymara, a lo que nosotros decimos el buen vivir, el buen vivir que viene del quichua y que es el sumac causa, ¿no es cierto? Son nuestros invitados, pero quisiéramos, al iniciar este tercer segmento, pasar una parte de lo que salió ya en Ama la Vida, sobre la permacultura en la ciudad, es decir, ¿se puede vivir en la ciudad como se vive en el campo? La ciudad ha emergido a través de un diseño bastante ineficiente. La naturaleza es, llamémosle así, el ser más afectado en el diseño urbanístico. No importa que pongamos capas y capas de cemento, ella va a emerger. Así no lo querramos. ¿Cómo es lo que ella emerge? Es muy concreto. Y eso nos está dando pautas para enfrentar dos hechos muy claves: el cambio climático y el pic del petróleo. Si no hacemos caso a cómo ella produce nutrientes, cómo ella produce alimentos, cobijo, y cómo es lo que nos permite tener esta interrelación con el mundo, muy probablemente es una civilización destinada al fracaso.
Desde hace más de 10 años, Marcos desarrolla propuestas de cómo vivir dentro de la ciudad de manera sostenible. Él cree que sí es posible producir energía, alimento y vivienda sin acabar con el equilibrio que hay entre todos los seres vivientes y la naturaleza. La gente está apropiándose también de ciertos espacios urbanos. Entonces ustedes pueden mirar en medio de la ciudad, donde todo es absolutamente plomo, gente que está en pequeños espacios haciendo maravillas. Aquí tenemos un aguacate, ¿sí? Y aquí tenemos un maíz. Muy probablemente este ya esté dando en tal vez un par de semanas ya, porque ya está con flor. Algo que debería pensar la ciudad es exactamente esto: cómo hacer plantación urbana, o sea, todo lo que es forestería urbana, con árboles de producción frutal. Sería muy interesante mirar cuánto en producción podríamos nosotros hacer en cada una de las calles, ¿no? Como ustedes ven, el tallo es bastante grueso, hay 3 maíces, por lo general se siembra así, ¿no? 3 maíces, pero el tallo es muy grueso. Eso quiere decir que el suelo está bastante bien alimentado. Bueno, estamos ahora en el barrio Las Casas, en el techo de una casa. El tema con esta terraza es que empezó a tener varios problemas con respecto a filtración de agua. Y es a partir de eso que nosotros lo que hicimos es generar un techo verde. Este techo verde tiene varias capas que van impermeabilizándolo y hace que el nivel de escorrentía ya no sea un problema, sino que más bien nos permita a nosotros generar aquí huertos. Este techo tiene un grosor de sustrato de más o menos 10 centímetros. Si Quito tuviese techos verdes de este tipo, muy probablemente no inundaría, porque estos 10 centímetros son esponjas que recogen agua y la van soltando muy suavemente. Este es una cama de producción agrícola. En este momento hemos sembrado cerca de unas 120 plantas. Lechuga, brócoli, papas, maíz, zanahoria. La terraza de Marcos produce alimentos para una familia de 6 personas, sin necesidad de ir al supermercado. Pero la permacultura no solo consiste en sembrar, sino ante todo es el diseño de hábitats humanos sostenibles, diseño de espacios de producción agropecuaria, de vivienda, de manejo de desechos, de generación y uso de energía, para que funcionen de forma integral, sostenible y en armonía con el entorno que lo rodea. Bueno, la permacultura en las ciudades es posible, y más que posible, digamos, ya es una realidad en muchos lugares del mundo, sobre todo en Cuba ha habido mucho trabajo de eso. Y el concepto básico consiste en aprovechar todos los espacios que reciban luz solar. Una ciudad recibe mucha luz solar, pero sobre todo las nuestras. Sobre todo las nuestras, sí. Y lo interesante y triste también es que esa luz solar que llega a la ciudad prácticamente no cumple ninguna función ecológica, es rebotada de forma entrópica. Entonces, al hacer nosotros huertas en los balcones, en las terrazas, en los parterres de los carros, en donde sea, puedes producir comida y además puedes producir, digamos, una cantidad sustancial. No es tan poco como nos imaginamos. Si tú aprendes a aprovechar los espacios verticales, sobre todo en la permacultura en las ciudades, es cómo aprovechar los espacios verticales, que a veces estamos acostumbrados a que la agricultura sea algo horizontal. Bueno, algo se ha visto, pero más bien decorativo, ¿no? Ya de claro. Las paredes verticales. Pero tú dices eso para comer. Claro, o sea, tú puedes hacer jardines verticales, o sea, si tienes un espacio de 10 por 10, lo puedes transformar en un espacio de 40 por 40 si utilizas los espacios verticales o más. En la permacultura hay una cosa que dice que digamos, el límite al que llegue el diseño que tú haces es solo en base a tu imaginación y tu creatividad. O sea, el diseño es algo infinito. Tú puedes crear cosas increíbles y en realidad ya hay cosas increíbles en el mundo. Ahora, yo pienso que ahí hay un desafío para tu ministerio, Freddy, también para el mío, pero más para el tuyo, enseñar y promover a la gente, porque yo quisiera hacer, muchos quisieran hacer en sus terrazas. ¿Qué cultivarías tú? Bueno, tomates, albahaca, perejil. Un poco de ají. Ají, a lo mejor pimientos, sí, lechugas.
cebollas, de todo, pero no sé. Bueno, y la mayoría de gente probablemente no sabe. No sé si nos dé el Como corto tiempo que tenemos ahora, pero a tu derecha está el experto mundial en el cultivo de la tierra de alguna manera. O uno de los expertos. Entonces nos puede dejar unas recetas de cómo cultivar en los balcones, ¿no? El ser humano por naturaleza es agricultor. Por lo tanto, ahí es donde nosotros en el pueblo aymara y en los pueblos andinos se cultiva permanentemente. Pero no solamente se lo delega al agricultor, sino todos sabemos sembrar y cosechar. Porque el abuelo dice, el que no sabe sembrar y el que no sabe cosechar no sabe vivir. No va a comprender la dinámica de la vida. Y el sembrar no solamente es un acto mecánico, técnico, de un buen equilibrio, digamos, sino es comprender la magnitud de la vida. Porque poner la semilla dentro de la tierra no significa que va a brotar. Necesitamos la lluvia, necesitamos el sol, necesitamos el viento. Por lo tanto, comprendemos la magnificencia de la convergencia de las diferentes fuerzas de la vida. Para hacerle comprender a un niño la forma de vida y para que sepa alimentarse, para que sepa respetar, tiene que saber sembrar, tiene que saber cosechar. Bueno, de hecho, en la antigüedad se consideraba la agricultura como el único medio de producción noble. Así es. Y el comercio era una actividad considerada parasitaria. Y los fisiócratas también la consideraban así. Y dicen que el comercio, la manufactura, son simples transformaciones de lo que ya la tierra produjo, que es el único que produce la tierra. Correcto. Si las culturas antiguas, ancestrales, se generaron por la agricultura. Yo quisiera saber de parte de los dos, quisiera saber, porque veía que la permacultura tiene como esencia, como base, tres cosas. Como objetivo, cuidar la tierra primero, cuidar a las personas segundo, y repartir equitativamente el producto de la vida. Yo creo que es muy parecido. ¿Nos podrías reflexionar algo sobre eso? Y yo lo he escuchado, pero no con el nombre de permacultura, lo mismo decir desde hace mucho tiempo a Fernando Guanacuni, que por cierto ha tenido también uno de los programas de televisión más exitosos en La Paz desde hace algún tiempo, ¿no? Bueno, o sea, esos son los principios éticos de la permacultura, los que tú mencionaste, y me pareció súper interesante lo que ahorita comentó Fernando, sobre cómo te hace más humano estar cerca a la tierra. Creo que eso es una de las principales cosas que nos ha generado tantos problemas psicológicos en la sociedad moderna, estar tan lejos de la tierra, porque nosotros somos seres terrestres, no somos extraterrestres, y ser un ser terrestre quiere decir que trabajes también con la tierra, y si no lo trabajas, por lo menos que tengas una cercanía. Solo para comentarte algo interesante, la palabra humano tiene la misma raíz que humilde y humus, ¿no? Entonces, qué lindo, no sabía. Ajá, entonces cuando tú... O sea, humano es lo mismo O sea, tiene la misma raíz como palabra que humilde y humus. Entonces, al tú trabajar el humus... poner eso, a ver si podemos poner en la pantalla eso. Tú al trabajar el humus, digamos, o sea, la tierra, a mejorar la fertilidad de tu tierra, te vuelves más humilde y por tanto te vuelves más humano. Entonces, yo creo que en cualquier espacio que la gente que nos oiga, que nos esté escuchando en este momento, pueda sembrar, que siembre, porque más allá de cosechar una cebolla, una lechuga, un perejil, es cosechar tu vínculo con algo mucho más grande que ti. Sí, eso es lo bonito. O sea, no, ¿quién te da de comer una lechuga? Eso es lo que tenemos que entender, que no es la urea, no es el fosfato, no son los nitratos, es el poder de la vida. Bueno, con el apoyo antes de Fernando, yo voy a retomar la propuesta que me ha hecho Pancho. Vamos a hacer, Enrique, en el programa Ama la Vida, Buen Vivir, dentro de uno de los próximos programas, una clase de cómo cultivar dentro de la casa, con la ayuda de los expertos, desde cómo hacer el cajoncito. Yo me acuerdo en la televisión, eso hicimos hace muchos años, pero hay nuevas técnicas, nuevos conocimientos, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a la sabiduría ancestral cuando nos dice, ¿no?, que la naturaleza, si es sembrar, si nosotros somos hijos de la madre tierra, de la Pachamama, y el pueblo mapuche dice, surge la violencia, surge el desorden, surge cuando nos alejamos de la madre tierra.
Entonces, ¿cómo empezamos ahora a armonizarnos, a equilibrarnos cuando otra vez nosotros nos relacionamos porque somos hijos de la Madre Tierra? Por lo tanto, la agricultura es una acción sagrada, espiritual, ¿no? Y en eso nosotros, por ejemplo, en el pueblo aymara enfatizamos, no es jaque, decimos en aymara, no es gente que no sabe sembrar. Entonces, todos sembramos. Ahora, por ejemplo, vivimos en la ciudad, yo vivo en la ciudad de La Paz, pero igual sembramos, no solamente solo por el alimento, sino para comprender la profunda interacción del ser humano con la Madre Tierra. Y eso es permanente. Dicen, a veces parece una locura, pero yo recuerdo en Lima un jardinero que me decía que él hablaba con las plantas. Definitivamente. O sea, que hay una conexión de la tierra con el ser humano en dimensiones que la ciencia no entiende todavía. Y eso es común porque dicen que cuando una persona amorosamente riega una plantita o una planta, ya sea para flores o frutos, hay una reacción distinta. ¿Tú has comprobado eso? Totalmente, porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando sembramos, yo tengo aquí la hojita sagrada de coca, para nosotros no solamente es una planta, es una abuelita. Y por lo tanto, cuando sembramos la papa, le envolvemos con las hojitas de coca y la primera siembra le pedimos a la Pachamama que lo cobije en su regazo. Y todos están acompañando en un profundo silencio. Se le tapa con la tierrita y empezamos a tocarle y cantarle. Nosotros nunca sembramos solamente así en silencio, ¿no? Cantamos, bailamos, hay colores, hay danza, hay un regocijo. Y siembra el niño, siembra el joven, siembra el abuelo, todos sembramos. Es una fiesta. No solo eso, sino que ayer, conversando con Fernando, me enteré por primera vez que hay coca macho y hay coca hembra. Así es. ¿Y tendrás por ahí? Sí, y nos enseñó, yo no sabía, decir que la misma planta produce lo que el aymara reconoce como macho y hembra. Sí. Mira, por ejemplo, este es macho. A ver si lo mantienes ahí. Aquí está, esta es hembra, ¿no? O sea, es distinto. Chiquitita. No es chiquita, es más redondeada, el borde más redondeado, ¿no? Entonces, las coca, como todo, es macho y hembra, ¿no? Y tenemos diferentes, por ejemplo. Tienen las mismas propiedades. Tienen las mismas propiedades. ¿Pero viene de la misma planta? Definitivamente. Sino que es solo la forma de la hoja. La forma de la hoja y además, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un ritual, tengo que manejar hombre y mujer. Ese otro parece más de la hembra, ¿no? Sí. Acá está intermedio. Sí. Mire, entonces, no está encontrando acá, vamos a encontrar. Pero viene ya con un diseño, ¿no? Es decir, la naturaleza misma nos está diciendo que es hombre, que es mujer, etcétera, ¿no? Entonces, en esa interacción profunda, nosotros vemos, ¿no?, la profundidad de la vida también. Vamos a continuar esto, a ver, ¿qué es el hombre, qué es la mujer dentro de la perspectiva aymara? Que creo que tiene que ver mucho también con la permacultura, porque tiene un concepto holístico. ¿Y cómo desde la planta se puede entender? Enseguida regresamos. Cuando nosotros sembramos, también hay una interacción profunda del hombre y de la mujer, porque no solamente es... que se entiende ahí en tu mano, a ver si le enfocamos. Aquí está. Las hojitas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en las comunidades, vemos que el varón va abriendo los surcos y la mujer va poniendo las semillas. ¿Cuál es el macho y cuál es el...? Aquí está la hembra, o armi, aquí está el varón, ¿no? ¿Se ve? Entonces, ahí estamos viendo que es hembra y macho también la coquita. O sea, todo en la vida aymara tiene que ver en una interrelación de masculino, femenino, de yin y yang, ¿no? Las piedras también son varón, son mujer. Las piedras mujeres son más maleables, más se pueden acomodar. En cambio, los varones son más duros, se acomodan. O sea, para hacer una buena pared, por ejemplo, hay que unir hembra, macho, mujer. Y para que sea fuerte, percedero, ¿no? Por eso nuestras construcciones de los sucacollos, de los andenes, están hasta ahora de pie. Sí, justamente en ese mundo, digamos, de la polaridad, de lo ancestral y lo nuevo, ¿no? Eso es algo interesante. O sea, la permacultura no quiere decir solo volver a lo ancestral, es rescatar lo ancestral, pero es utilizar también la tecnología moderna. Entonces, en eso también podemos ver esa polaridad,
que es lo interesante cómo une la permacultura del mundo antiguo, la raíz, y también la nueva tecnología para el diseño, porque también como tenemos problemas más complejos ahora, también tenemos que utilizar los recursos que existen en esta época, ¿no? Entonces la permacultura justamente es eso, es una ciencia, también se podría llamar, es una ciencia de diseño del hábitat. Entonces es algo muy interesante porque en toda la historia, digamos, de la humanidad, el diseño, digamos, de nuestro hábitat es algo relativamente nuevo. Pero ya diseñamos cohetes, ya diseñamos autos, pero no hemos aprendido a diseñar bien nuestros hábitats para que sean sustentables y estén en armonía con la tierra. Pacho Gangotena, un hombre muy conocido ya, que practica de la permacultura, es experto en agricultura orgánica, tiene una frase que dice: con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda, ¿no? ¿Cuán importante es el agua? Vamos a ver, el agua y la permacultura son como aliados a muerte, diría yo, o mejor a vida. Mis primas, toda mi familia siempre se bañó en esta quebrada que vamos a ver ahora. Hasta hace 10 años el barrio se bañaba en la quebrada. Esto es lo que pasa en muchos barrios de Quito, no en todo Quito, en los barrios que no reciben tratamiento, que creo que es un alto porcentaje. Es una tubería que manda todo al Machángara, nada más, una tubería un poco más ancha. Pero es exactamente esto lo que estamos haciendo con el agua. Pero esto es del sistema de alcantarillado. Esto es el sistema de alcantarillado. Es entubar el agua de la casa contaminada y mandar a los ríos. En el caso de Quito al Machángara, para después unirse al Guayabamba y el río Esmeraldas para tomar un rico baño de mar en la playa. Paulina nos comentaba que lo que más le duele es que en este mismo lugar y desde las entrañas de la tierra nace un ojo de agua pura, pero dura pocos segundos, pues inmediatamente se contamina. Es por esto que junto con su pareja decidieron no conectarse al sistema de alcantarillado y hacer un diseño permacultural de su casa. En los meses de lluvia ellos almacenan en un tanque 22.500 litros de agua, que luego ocupan en la ducha y en el fregadero. Todo lo que se usa al bañarse y lavar los platos se dirige a la zona de tratamiento de las llamadas aguas jabonosas. Una vez que el líquido está filtrado, sigue un camino sinuoso y llega hasta el huerto para regarlo, cerrando el ciclo del agua, recibiendo y entregando agua limpia a la naturaleza. Al final del mes, su factura de agua es de $0 con 0 centavos. La primera decisión fue cambiar el techo, porque teníamos el techo de lata y eso iba a hacer que nuestra agua absorba los metales, ¿no? La construcción fue fue bien chévere, hicimos entre 5 personas. Usamos malla electrosoldada, malla de gallinero y una mezcla de chispa con arena y cemento. Y lo hicimos en un día, tiene que ser hecho en 24 horas para que se teja toda la mezcla, ¿no? Y que no hayan grietas. Fue nuestro primer experimento y ahora ya queremos que todo se cubra de estas deliciosas granadillas. También algo lindo es usar el agua de lluvia para bañarte, por ejemplo, en tiempo de lluvia. Es como que puedes usar esa abundancia. Si está cayendo un aguacero y llenas la tina de agua o te bañas 1 hora, no hay ningún problema con gastar el agua porque estás usando el agua que está cayendo del cielo, libre de cloro, es súper agradable. Tú sientes el cambio en la piel y en el pelo. En muchos lugares puedes utilizar el agua de lluvia para consumo humano en tanques cerrados y para riego puedes cosechar agua de lluvia en reservorios abiertos, ¿no? Entonces esa es una de las principales ideas, ¿no?, de la permacultura, cosechar agua donde te hace falta, porque agua sí hay abundancia, solo que hay que saber captar. Como se ha dicho, el agua es uno de los elementos fundamentales de la vida y el gran reto futuro es poder producir los alimentos necesarios con el agua cada vez más escasa. Dicen que el 97,5% del agua que existe en la Tierra es salada, solo el 2,5% es agua dulce. El 75% del planeta está cubierto de agua, pero de eso solo el 2,5% es dulce y solo el 0,26% es aprovechado por el ser humano para todas sus actividades. Bueno, mientras les escuchamos a nuestros invitados, como estamos ya en la última parte del programa, vamos a pasar el nombre y direcciones de quienes trabajan en permacultura, porque posiblemente hay mucho interés, así es que tenga papel y lápiz,
que aquí está alguna información sobre la cada vez mayores organizaciones de jóvenes dedicados a vivir para honrar y cultivar a la tierra, al ser humano y a una vida más equitativa. Sí, justamente en la permacultura el primer elemento del diseño es el agua. Es el principal elemento en el que, digamos, en un proceso de diseño permacultural tú tomas en cuenta. Porque generalmente en muchas zonas el agua es muy escasa o al parecer es muy escasa. Entonces en la permacultura se aplican técnicas como la cosecha de agua, que es cosechar agua de los techos, del paisaje, para utilizar para riego, para consumo humano. Y la permacultura, lo interesante es que no mira solo de dónde traigo el agua y cómo la traigo y cómo la limpio. El punto principal y que nos hemos olvidado es qué hago con el agua que yo ya he usado y he contaminado. Ese es el principal problema, porque generalmente para nosotros es más importante lo que entra, pero lo que sale como basura. Es como basura, y esa es nuestra relación con el agua. Entonces es muy triste que, por ejemplo, el agua que llega a nosotros desde los páramos de Papayacta, que tiene todo un proceso hasta llegar a nuestra casa, simplemente se ensucia y no recibe ningún tratamiento. Pero la permacultura te presta muchas herramientas para limpiar el agua, reutilizar. ¿Es posible reutilizar en cada casa, por ejemplo, claro, tener una pequeña plantita purificadora de agua y seguir reutilizando y reutilizando? ¿Es factible eso? Es posible, bueno, en la ciudad un poquito más complejo, pero cuando tienes un poco de terreno tú puedes reutilizar las aguas negras, tú puedes limpiarlas en tu casa y puedes reutilizarlas para riego, ¿sí? Entonces es interesante, por ejemplo, en Asia, nunca los asiáticos generaban desechos en el tema del excremento humano. Ellos siempre lo reutilizaron. Entonces nosotros ahora en nuestra cultura occidental es como es algo que queremos dejar que haga el gobierno, algo que se encarguen las demás personas. Pero lo que tenemos que saber es que tristemente nuestra agua se va a contaminar todos los cauces de agua, ¿no? Asia tiene la cuarta parte del agua dulce del planeta. Sudamérica tiene la mitad del agua dulce del planeta. Asia, la cuarta parte. Entonces el problema acá y allá es menos dramático que, por ejemplo, en Europa o en el Medio Oriente o en el norte de África. El respeto al agua, profundamente desde los pueblos ancestrales en el continente todavía se guarda esa práctica del respeto a la vida. El agua es una abuelita. La abuelita, por ejemplo, les cuento, cuando dos personas tienen que casarse, tienen que contraer matrimonio, la abuela va a la montaña más alta, busca dos ríos que se unen, recoge el agua de donde justamente se unen y eso toma en el momento que ellos están comprometiendo. Elemento purificador el agua. Así es. Ahora la abuela le dice, mira, a ver, ¿cómo puedes separar ahora estas dos aguas que se han unido? A ver, di cuál es de cuál río. Entonces igual ustedes también tienen que permanecer, ¿no? El agua es algo tan importante para nosotros, para la vida en general. Si nosotros no tomamos acciones importantes y emergentes, producto de la modernidad, que lo ha contado muy bien el hermano, tenemos que reaprender ahora a cosechar, a cuidar, a criar toda la cultura de la vida. En este momento se dice que hay 450 millones de personas que no tienen agua. Sí. Que no tienen agua y que esto es y la perspectiva va a ser que mucha gente ya carezca del acceso libre al agua. Una pregunta al margen. ¿Cómo se vincula la cosmovisión aymara con la filosofía budista? ¿Dónde se encuentran y dónde se separan, si es que acaso? Es interesante. La filosofía budista, por ejemplo, tiene como base, dice que el ser humano sufre, hay sufrimiento. Ese sufrimiento es por el apego, por el deseo. Entonces, el noble octuple sendero, el camino medio, dice, ¿cómo empiezo ahora a caminar en el centro para no desear? ¿No? Entonces, porque la modernidad, ¿qué te incita? A consumir, a desear, a acumular, ¿no? En el pueblo aymara dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. Pero eso que tengan todo es lo necesario, lo que necesitamos. Se asemeja en la práctica, por lo tanto es totalmente distinto a la modernidad que dice hay que acumular, hay que tener. ¿Alguna discrepancia, alguna cosa que has notado? Hay diferencias muchísimo. Por ejemplo, ellos creen en la reencarnación evolutiva, ¿no? Nosotros creemos en la reencarnación
pues de pronto si ahora estoy como ser humano, puedo venir también como planta, no es que haya involucionado, no es evolutivo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces es por la experiencia que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el budismo dice, todo lo que es alrededor es parte de una experiencia, pero en tu interior vas trabajando. En el mundo indígena aymara decimos, el interior es exterior también, es todo. No hay nada afuera ni nada adentro, es todo parte de todo. Y así podemos encontrar varias. Y sí, o sea, una de las cosas que me parece más interesante es algo que tú también puedes comentar después, es cómo los pueblos ancestrales manejaban tan bien el tema del agua. Eran maestros. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, los sucacollos, aquí se llamaban camellones. Son sistemas que las culturas ancestrales diseñaron para poder vivir en zonas anegadas, ¿no? Entonces, el tema del manejo del agua en la antigüedad era realmente algo increíble que nos hemos olvidado, porque ahora la agricultura es uno de los elementos, una de las actividades humanas que más consume el agua. La agricultura consume aproximadamente el 70% de todo el agua disponible en el planeta. Y eso no es más porque es ineficiente, O sea, ya hablaron de los bosques comestibles y todos esos temas, pero el tema del manejo del agua actualmente es muy ineficiente en la agricultura. Entonces, sí hay que reaprender mucho las culturas ancestrales. Tú les puedes contar tal vez un poco cómo es el tema, por ejemplo, los aymaras, que es un pueblo del agua, ¿no? Cómo ellos manejaron, cómo ellos vivían en los lagos, haciendo los sucacollos aymara, ¿no? Aymara. El lago sagrado más alto, el Titicaca, justamente está pues al borde de todos los aymaras, los urus, los chipayas. Hemos aprendido a convivir. Pero aquí se me surge algo, hermano, y durante todo este programa y el anterior bloques he estado reflexionando sobre esto, hermano Freddy. La modernidad nos ha hacinado, nos ha juntado. Y digo, ¿no será que estas técnicas estamos adornando el hacinamiento? Tal vez deberíamos ver si el hacinamiento es bueno y por qué no empezamos a proyectar la reconstitución de las comunidades, ¿no? Y no solamente adornar el hacinamiento. Estaba pensando en estos momentos, digo, ¿no? Mira, de otro programa. Sí. Yo lo que digo, estamos sintonizados, porque iba a decir exactamente lo mismo, a ver si aprovechamos estos días que está de visita Fernando Guanacuni, porque a mí me parece interesantísimo. Tenemos que volver a reencontrarnos, a reconocernos, ¿no? Lucho Macas, ese gran líder indígena ecuatoriano, me acuerdo que me decía, el problema es que hemos vivido juntos pero de espaldas, exacto, al ladito, pero no nos, incluso a nivel de nuestro país, ¿no? Poco se sabe de una provincia a otra, ¿no? Hemos estado encerrados. Llegamos ya al final del programa. Juntos pero solitos. Eso es lo peor, lo terrible. Entonces vamos a ver si podemos hacer eso, pero yo lo que sí quisiera es escuchar ese maravilloso idioma aymara, porque aquí estamos muy acostumbrados al quichua, para ver si la despedida del programa, tenemos un minutito nada más, la haces tú en aymara. Waliki, munat hilata, munat kullaka, hichaja sarnakt asistanoa, wali suma pachanakampi, hiwasaja sarnakt aseñawa, pachamamampi, ninatatampi, huipimpi, chichimpi, itatay intimpi, paksimpi, takenakampi, hiwasaja mayaquitanua, machamaquitanua, sarantas caquinani, gilata, cuyaca, jayaya. Jayaya, hermano. Jayaya. Y jayaya a todos ustedes. Muchas gracias.